muchas gracias. Bendiciones a todos. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio. Muy bien, entonces pensar en enfermedades huérfanas es una obligación en términos de salud pública y en términos clínicos. Como médico epidemiólogo y como médico que participo en programas de atención en drepanocitosis aquí en la ciudad de Cali y también en Puerto Tejada, que es un municipio del norte del departamento del Cauca y del cual soy oriundo. Entonces vivo en Cali, que es la ciudad de Colombia con mayor proporción de población de raza o etnia negra, y soy de Puerto Tejada, que es el municipio de Colombia con mayor proporción de población de raza o etnia negra. Eso lo que hace es que tenga mayor riesgo de tener drepanocitosis sin que sea exclusiva de las personas que nos autorreconocemos como negros o afrocolombianos. Entonces, en este foro, pensar en enfermedades huérfanas, dentro de todas las otras que también los especialistas o los expertos nos van a decir, es que hay otras que también producen dolor, pero la drepanocitosis tiene unas características que tienen que ver más y están ligadas al factor étnico y a la ascendencia, no solamente por el color de piel, sino de dónde vengo y cuáles son mis ancestros. Entonces vamos a hablar de algunos de los objetivos de la fisiopatología de la enfermedad, del diagnóstico simultáneo diferencial y de lo que hemos avanzado en Colombia. Entonces, en esta ocasión nuestro objetivo es visibilizar la magnitud de la drepanocitosis o anemia de células falciformes como un evento de interés en salud pública, al tiempo que las personas que están hoy con nosotros reciben la información y esperamos que multipliquen la información para evitar esos riesgos innecesarios. Entonces, es una enfermedad hereditaria que es por una alteración genética de la hemoglobina. La hemoglobina es esa parte de los glóbulos rojos que lleva el oxígeno a los diferentes órganos y tejidos. Entonces aquí vemos que como enfermedad puede ser asintomática. Hay personas que pueden estar viendo esta transmisión y pueden ser personas portadoras o incluso personas que tienen la enfermedad drepanocítica y no saberlo, como nos ha pasado con personas que les diagnosticamos a los 45 años y que llevan 5 años con el examen guardado en la casa porque nadie lo revisó. Y cuando vienen con complicaciones. Entonces hay diferentes tipos. La más severa es la que se llama drepanocitosis SS. Y las demás pueden tener diferentes grados de severidad, pero indiscutiblemente hay una que es el top de la severidad, que es la SS, pero puede estar combinada la hemoglobina S con otras hemoglobinas que son otro tipo de mutaciones, que son la hemoglobina C, la D, la E, la talasemia y otras. Y también cuando está combinada la hemoglobina S con la hemoglobina normal, que es la hemoglobina A, es lo que conocemos como una condición de portador. Entonces, dentro de la enfermedad, los glóbulos rojos, igual que cuando las personas no tienen la enfermedad drepanocítica, circulan libremente y llevan sangre a todos los órganos y tejidos. Sin embargo, cuando hablamos del tiempo que viven los glóbulos rojos con los genes de la drepanocitosis, pues es menor que los glóbulos rojos que no tienen drepanocitosis, de las personas que no tienen drepanocitosis, y esta condición hace que se produzca con frecuencia la anemia. Hay personas con drepanocitosis que no tienen anemia porque tienen otro tipo de drepanocitosis diferente a la SS. Pero cuando vienen las crisis, entonces aquí vemos en la parte inferior, una crisis se produce porque hay un factor desencadenante que puede ser el calor excesivo, el frío excesivo, la altura excesiva sobre el nivel del mar que disminuye la presión de oxígeno, el ejercicio extenuante, la deshidratación, las infecciones, las enfermedades respiratorias, y esas condiciones hacen que la hemoglobina de la drepanocitosis tenga un fenómeno que se llama polimerización, y en esa polimerización los glóbulos rojos empiezan a deformarse porque la hemoglobina dentro del glóbulo rojo se apila en filas, y esas filas llegan a deformar y a romper el glóbulo rojo como lo vemos en la gráfica. Pero además de que lo deforman y lo rompen, lo vuelven rígido, y esa rigidez causa oclusión y se destruyen más rápidamente que los glóbulos rojos normales. Por eso es que las personas pueden tener anemia, porque se destruyen más rápido de lo que se pueden producir glóbulos rojos. Pero además, cuando se rompen, liberan, y cuando se produce la falciformación, que es el cambio de forma del glóbulo rojo, producen liberación de sustancias inflamatorias.
Todo eso a veces no lo conocemos porque muchas veces se habla de que solamente es el cambio de forma del glóbulo rojo y que el glóbulo rojo cuando cambia la forma a una forma de semiluna ocluye la circulación, pero muchos no conocíamos o no conocían el hecho de que se produce una gran cantidad de liberación de sustancias proinflamatorias. Entonces, cuando baja el oxígeno, se produce la polimerización, se vuelve el glóbulo rojo rígido, viscoso, cambios en la membrana que hacen que produzca la forma de semiluna, y esto es lo que hace la oclusión. Esa oclusión hace que el glóbulo rojo viva menos tiempo, ¿sí? Y es lo que lleva a la anemia, que es una anemia hemolítica, es decir, por destrucción de los glóbulos rojos, y es lo que aumenta la bilirrubina en la sangre y hace que se produzca la ictericia, que es los ojos amarillos o la piel amarilla, que hace que a muchas personas las confundan con que tienen diagnóstico de hepatitis, entre otras. Además, en lesiones en las piernas que pueden ser por falta de circulación en la piel de los miembros inferiores y lo confunden también con leishmaniasis. Y lo que produce son microinfartos, es decir, el tejido se queda sin circulación porque se tapó por el cambio de los glóbulos rojos, además de que tampoco le llega oxígeno. Eso puede ocurrir en cualquier parte del organismo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces, ¿qué órganos puede afectar la drepanocitosis? Pues desde el cerebro, pasando por el oído, que no está en esta gráfica de esta prestigiosa revista, pasando por los pulmones, la circulación, el corazón, el hígado, los riñones, el vaso, los huesos, los genitales internos y externos, porque produce también en los hombres, cuando empiezan en la infancia, empiezan a tener episodios de priapismo, que son erecciones del pene involuntarias y dolorosas, y que son un signo de que cuando se presenta temprano, es un signo de que es una enfermedad severa y que puede producir lesiones cerebrales. Los síntomas y signos, como nos comentó Jacqueline, esto se llama dactilitis y es una inflamación de las manos y los pies que a veces digamos que por clínica uno puede sospechar que es una celulitis, una infección, un trauma, ¿sí? Pero al hacer una buena historia clínica nos vamos a dar cuenta de que no es un trauma, porque a veces las madres son revictimizadas diciendo que le ha pegado las manitos al niño. Entonces, todo eso nos ha pasado, este trabajo que hemos realizado durante años y en compañía de las instituciones de base comunitaria, nos ha permitido identificar muchos factores que son los que necesitamos controlar desde salud pública. Entonces, esa pintura de este artista Nazaire, que muestra cómo la drepanocitosis genera dolor y sufrimiento. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Entonces es complejo porque pues, son síntomas que casi que los hemos tenido todos. Entonces, no es solo por los síntomas que se diagnostica la drepanocitosis, sino por los síntomas, por los signos y además por el laboratorio y la parte epidemiológica que tiene que ver con el antecedente familiar. Entonces hay desde la anemia, el mareo, la palidez, el dolor de cabeza, dolor torácico, que no es un dolor de cabeza cualquiera ni es un dolor torácico cualquiera, sino que es un dolor severo porque son episodios en los que alguna parte del cuerpo se queda sin circulación. Imagínense cómo es como cuando uno le ponen un torniquete. Si no le aflojan el torniquete, pues el dolor es intenso porque se queda sin circulación. Acá en la drepanocitosis no hay necesidad de torniquete, los mismos glóbulos rojos obstruyen dentro de la misma circulación, así que disminuye el aporte de oxígeno y de sangre a los tejidos. Puede producir dificultad respiratoria, que se llama el síndrome torácico agudo, y lo confunden con neumonía y también con COVID-19. Puede producir fiebre sin infecciones, pero la fiebre puede ser por alteraciones en el cerebro producidas por la oclusión de la circulación sanguínea cerebral. Y también eventos cerebrovasculares, lo que llamamos derrames en niños, desde los 2 años de edad. Y entre los 2 y los 8 años de edad es donde son más frecuentes estos eventos cerebrovasculares. Entonces los niños pueden tener daños cerebrales, algunos que no se notan y se llaman silentes porque el niño no tiene limitación para caminar, para hablar, pero pueden tener limitaciones para el aprendizaje. Todo esto cuando no reciben tratamiento. El secuestro esplénico, que es cuando el vaso crece porque los glóbulos rojos deformados se quedan dentro de él y eso puede producir la muerte en horas. La necrosis vascular, que es cuando se dañan los huesos por falta de circulación, y vemos que algunos aseguradores tienen pacientes a los que les han hecho trasplantes de cadera, con prótesis de cadera, que son por necrosis vascular, pero no lo cuentan como una drepanocitosis.
puede producir falla renal, daño de diferentes órganos, y una cosa importante es la tolerancia a opioides, es decir, hay personas que necesitan dosis altas de opioides y se confunden con adicciones. Entonces, lo más importante es saber que hay el riesgo de tener drepanocitosis para los médicos clínicos y para las personas que tienen el riesgo de tener la enfermedad. Es bueno saber que si hay alguien con anemia en la familia, pues hay que averiguar qué tipo de anemia es. Una anemia, pero pues hay varios tipos. Pero esta anemia es más frecuente en poblaciones, como ya lo dijimos, comunidades en riesgo, o sea, pacientes de raza o etnia negra o ancestros árabes, griegos, italianos, turcos, saudíes, marroquíes, ya vamos a ver. Se produce la hemólisis, que produce la ictericia, es más frecuente en las personas negras, y se presenta generalmente la tenemos que sospechar cuando hay anemia y dolor, cuando hay anemia y eventos cerebrovasculares, o sea, lo que llamamos derrames, cuando hay anemia e infecciones que sospechamos neumonía, cuando hay anemia asociada también a priapismo, que es la agresión dolorosa. Y otra que es la que ya hablamos de cuando el vaso crece rápidamente y produce anemización aguda que puede llevar a la muerte. Las úlceras en las piernas también, sobre todo en pacientes jóvenes, que no son las úlceras por varices o úlceras por daño de la circulación arterial. El diagnóstico oportuno es de gran importancia para poder dar un tratamiento oportuno y adecuado y evitar las complicaciones, desde las complicaciones cerebrales, visuales, hasta todas las que hemos comentado. Y hay unas pruebas que en los diferentes países pues tienen que ver cómo está su sistema de salud. En Colombia el sistema de salud tiene aprobado dentro del plan de beneficios la prueba que es la electroforesis de hemoglobina, y se puede hacer otras pruebas como la cromatografía líquida de alto desempeño, que es similar y la usan en otros países que ya tienen programas, y en ocasiones se necesita el diagnóstico molecular. El tratamiento es individualizado. No podemos decir que el mismo tratamiento de drepanocitosis se le da a todas las personas. Se hace individualizado de acuerdo a el tipo de drepanocitosis y las complicaciones, y sobre todo la edad a la que se inicia para evitar las complicaciones, porque cuando tenemos una persona que ya tiene complicaciones cerebrales, cardíacas, pulmonares y renales, pues se atiende, y para el sistema de salud, que es cuando se habla ya de la parte administrativa en salud, pues no es lo mismo o no es mejor atender a una persona con drepanocitosis desde la infancia, desde que se haga un tamizaje para diagnosticarlo y se le dé un tratamiento adecuado para evitar complicaciones, a diagnosticarlo a los 20, 25 años con daños cerebrales, renales, pulmonares y cardíacos. Ese tratamiento incluye medicamentos para prevención de crisis, tratamiento para complicaciones y un tratamiento curativo, perdón, que es el trasplante de médula ósea, y más recientemente otras tecnologías que todavía no tenemos disponibles en nuestro país. Eso es para comentarles que en la Fundación Propal en Puerto Tejada, donde también trabajo como médico del programa de drepanocitosis, tenemos este caso de un niño que llegó a Puerto Tejada 3 de septiembre con una esplenomegalia, un crecimiento del vaso, en una crisis drepanocítica, fue remitido. Esto fue gracias a que en el programa se educa a los padres y cuidadores. A él lo cuida la abuela lo llevó por la crisis, encontramos la esplenomegalia, lo remitimos a especialistas con los que tenemos dentro de la red, que son las diferentes instituciones. Por ahora está más entre personal de salud que entre instituciones la red, pero en eso estamos, en esa construcción de red. Entonces estas remisiones se hacen teléfono a teléfono, de médico a médico, y ya la institución luego resuelve, pero el niño recibe la atención. Y luego, el 28 de septiembre vino a control después de haber estado en la UCI, después de todo, porque lo que necesitó fue una cirugía para sacar el vaso. Entonces, esta es una posibilidad de que si no se hubiera tratado a tiempo, el niño había podido morir. No fue solamente porque se remitió a tiempo, fue porque la abuela recibió la información, le pareció que no estaba bien y lo llevó a consulta, y eso es en el nivel básico. Y en el nivel complementario, los especialistas con los que trabajamos en red, se les dio la información, recibieron al paciente y dieron el tratamiento oportuno. Entonces, es una interacción entre diferentes niveles, diferentes tipos de personas, no solamente de personal de salud, es desde la parte comunitaria, nivel básico de atención y nivel complementario para poder tener un buen resultado. Entonces necesitamos la participación comunitaria. Estos espacios incluyen a la comunidad para que conozcan acerca de la enfermedad drepanocítica y busquen la atención, busquen el diagnóstico. Con esos
elementos, entonces es que podemos hablar de programas de atención y que sean efectivos. No es solamente del consultorio médico, además se necesitan otros profesionales, desde el apoyo psicológico, trabajo social y otros que no son necesariamente del sector salud, los actores que también tienen que ver con el sistema, por ejemplo, educativo. Entonces, esto es como para recordar que si una persona tiene rasgo falciforme y tiene hijos, vamos a ver cómo es que se adquiere o cuáles son las probabilidades de tener drepanocitosis. Los que están en azul celeste o en azul oscuro, digamos que representa un rasgo drepanocítico, y la parte, una hemoglobina S, y la parte que es más gris o azul clara, parece una parte, es la que representa una hemoglobina A. Entonces lo vemos acá, hemoglobina A normal y hemoglobina S. Entonces, cuando se tienen los hijos sin saberlo, estas personas, pues entre el juego de posibilidades de las leyes, va a tener la probabilidad de tener dos hijos, perdón, en cada embarazo. Esto es por cada embarazo. En cada embarazo va a tener la probabilidad de tener en 50% de las probabilidades hijos con rasgo falciforme. Cuando una persona tiene la enfermedad drepanocítica con hemoglobina SS, estamos hablando siempre de hemoglobina SS en este ejemplo, y la otra persona no tiene ninguno de los genes de drepanocitosis ni de ninguna otra hemoglobina alterada, sino que son solo hemoglobina A, el 100% de los hijos van a ser portadores de la enfermedad drepanocítica. Pero lo que sucede, como el caso de Jacqueline que nos contó, es que tienen el rasgo, no sabían que tenían el rasgo, no recibieron la información, tienen a su hijo, y en cada embarazo hay la probabilidad de tener un hijo con la drepanocitosis, en 50% de probabilidades de tener hijos con rasgo y un 25% de tener un hijo con hemoglobina normal. Entonces, a veces hay hasta situaciones incómodas para algunas familias que llegan a preguntar a la consulta por qué tiene un hermano con drepanocitosis y el otro tiene hemoglobina normal, como poniendo en duda el parentesco. Dentro de este contexto podemos ver que sí, efectivamente pueden tener hermanos que cuando se habla, por ejemplo, de tratamiento, pueden ser el hermano que done para el trasplante de médula ósea para el hermano que tiene drepanocitosis, porque sus genes no tienen la enfermedad. Cuando ya se tiene una persona con la enfermedad y otra con el rasgo, pues entonces aumenta la probabilidad de tener hijos con drepanocitosis hasta territorios donde hay prácticamente endogamia y donde son territorios aislados, donde las personas son pues, entre familiares. Entonces, si tienen drepanocitosis, pues todos los hijos van a tener drepanocitosis. ¿Quiénes pueden tener drepanocitosis? Pues todos los que tengamos ancestros árabes, griegos, italianos, turcos, saudíes, marroquíes, de países mediterráneos, de la India y de parte de Asia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es que llegó la drepanocitosis acá? Entonces ya sabemos que es más común en personas de raza o etnia negra. En general nacen alrededor de 300.000 niños al año, pero se reportan alrededor de 350.000 muertes. Eso quiere decir que muchas personas nacen sin el diagnóstico y cuando mueren se le hizo el diagnóstico. En Estados Unidos se estima que 1 de cada 500 nacidos vivos afroamericanos, es decir, en nuestro contexto podría decirse las personas de raza negra, 1 de cada 500 tiene la enfermedad y 1 de cada 1.100 hispanos, 1.000 a 1.400 hispanos. Pero para el rasgo, que es la condición de tener los genes sin tener la enfermedad, 1 de cada 12 afroamericanos son portadores. Entonces, según estos estudios en los que hemos revisado la literatura. Y en Colombia hubo un estudio que se estimó que en 2010 nacían cerca de 14.000 niños con hemoglobina S y en la diapositiva no se alcanza a apreciar, pero alrededor de 340 niños con drepanocitosis SS. ¿Cuál es la relación con malaria? Si miramos un mapa de malaria en el mundo que está a la izquierda y miramos el mapa de la drepanocitosis, vemos que comparten muchas zonas geográficas, pero por ejemplo en Estados Unidos, digamos que la malaria no es un problema como en otros territorios. La drepanocitosis sí, porque es la migración de las personas hacia esos territorios. Entonces hubo unas migraciones naturales. Hay evidencia científica de que la especie humana es una sola, una raza humana que empezó en una parte entre África y Arabia Saudita, la península arábiga, que hubo unas migraciones naturales en el tiempo,
de modo que los zancudos que habían con malaria no pudieron seguir a la especie humana hasta pasar por el estrecho de Bering, bajar por Alaska y llegar a América. En esa época no había drepanocitosis en América, pero por otras migraciones involuntarias, que no fueron las migraciones naturales, se trajo personas con drepanocitosis y se trajeron los zancudos de la malaria en los barcos hasta nuestro continente. ¿Qué es lo importante para recordar? La drepanocitosis es un fenómeno protrombótico, inflamatorio, crónico que afecta a diferentes órganos y tejidos. Este es un esquema más como para la parte médica. Esto también, aunque es para la parte médica, lo vemos para la población general. La drepanocitosis produce alteración de los glóbulos rojos, liberación de sustancias inflamatorias, pero además, cuando estas sustancias inflamatorias se liberan, hacen que las pequeñas vasos sanguíneos capilares se contraigan y producen isquemia. Entonces hay unos fenómenos que son más allá de lo que antes conocíamos, como que era solamente que el glóbulo rojo cambia de forma y que se vuelve rígido. También se vuelve más adherente, se pega con otras células, produce toda esta cantidad de sustancias inflamatorias que están listadas en esta diapositiva. No es para explicarla ahora, simplemente es para que entendamos que es más complejo que simplemente hablar de que el glóbulo rojo cambia de forma. ¿Y eso cuándo se produce? Cuando baja la oxigenación, cuando aumenta los hidrogeniones, es decir, cuando estamos deshidratados y nos ponemos en un estado que se llama acidosis. Dependiendo de cuánto dure eso, por eso la persona hace el tratamiento que sabe en su casa y cuando llega a urgencias debe tener un tratamiento adecuado para regresar a la oxigenación normal o al estado de acidemia normal en el organismo. Y también depende de la velocidad, con qué tiempo o con qué rapidez se producen esos fenómenos de desaturación o de acidemia. Una cosa importante es que la exposición a las temperaturas externas, pero también la temperatura interna del cuerpo cuando hay fiebre, aumenta el porcentaje de probabilidad de producir crisis drepanocíticas. Y es importante conocer también qué tanta hemoglobina S tenemos en el cuerpo o qué tanta hemoglobina S tienen las personas con drepanocitosis. Bueno, a mí hago un paréntesis, me preguntan por qué estudio la drepanocitosis, me preguntan si tengo la enfermedad. No me he hecho el examen para no tener conflicto de interés, pero sí tengo familiares con la enfermedad drepanocítica. Entonces, no tengo en este momento, no puedo saber si tengo o no la enfermedad porque no me he hecho el examen lo he hecho para no tener conflicto de interés, pero he vivido en Quito, Ecuador, deportista de alto rendimiento en Quito, en la universidad, entonces digamos que la probabilidad de tener drepanocitosis es muy baja para mí. Cierro paréntesis. Entonces, en este foro queremos decirles, miren, la drepanocitosis no es solamente de unas cuantas personas, es de muchas personas, no es solamente de las personas de raza o etnia negra o las que se ven o se autorreconocen como personas de raza o etnia negra. Los estudios nos muestran en Colombia que desde el 1943 hay estudios que muestran que hay drepanocitosis en Puerto Tejada. En niños de 7 a 17 años, el 4% tenían drepanocitosis. En Villarrica hicimos un estudio, no tenía el rigor metodológico, pero el 12% tenían hemoglobina S, por lo menos el rasgo. En Buenaventura, en Cali, vemos como en Cali el 3.7% de los recién nacidos tenía, de 10.000 muestras, tenía algún tipo de hemoglobina alterada. Y de esas, la hemoglobina S, C, D y E eran las más frecuentes. La hemoglobina AS, que sería rasgo, fue 2.4%. Hay que decir que al nacer, cuando tenemos hemoglobina A y hemoglobina S, todavía no sabemos qué tanto de esa hemoglobina A es A normal o es A2 y cuánto hay de hemoglobina fetal. O sea que al nacer se puede hacer un tamizaje, pero luego se necesita un examen confirmatorio para saber si es enfermedad drepanocítica. En el Caribe también hay estudios que muestran que la drepanocitosis se presenta en San Andrés y Providencia, en Cartagena. Y cuando algunas personas preguntan, pero ¿cómo nosotros vamos a tener hijos con drepanocitosis si no somos negros? Acuérdense que lo que hablamos del tema de las migraciones, las mezclas étnicas, el hecho de que sean personas que también son árabes, griegos, turcos, saudíes, iraquíes, marroquíes, son personas que algunas de ellas no se ven como físicamente de raza o etnia negra y eso es lo que hace que también haya drepanocitosis. Y miren cómo aquí también se habla del control de la malaria. Es decir, todo el que tenga ancestros de donde ha habido malaria por falciparum, pues tiene riesgo de tener drepanocitosis, así no sea o no se autorreconozca o no se vea como de raza negra.
como esta niña que también es, pues hay otros países donde se conmemora la drepanocitosis y en el año 2015 esta fue la niña del año con drepanocitosis en Estados Unidos y no es cualquier periódico el que lo muestra, es el New York Times, de modo que hay otros países que nos llevan ventaja. En Colombia el marco normativo ha permitido hablar de la drepanocitosis. Dentro de ese marco normativo hay dos normas que nos llaman mucho la atención y que queremos compartir. Entre esas la resolución 3280 de 2018 que habla de la ruta materno-perinatal y de promoción y mantenimiento de la salud, donde dice que en los territorios donde hay personas afro debe haber programas para drepanocitosis. Y la ley 1980 que habla del tamizaje neonatal en Colombia, que incluyó dentro de las patologías los defectos de la hemoglobina. Entonces, este es como para hablar del tamizaje neonatal que les comenté en algún momento. Defectos de la hemoglobina o hemoglobinopatías, de esta la más frecuente, pues es la drepanocitosis, se necesita un consentimiento informado, tenemos una norma del Instituto Nacional de Salud donde se vigilan las enfermedades huérfanas o enfermedades raras, y también pues tenemos en lo que se trabajó con el instituto mientras estaba como experto nacional, en este momento pues con los cambios no hemos tenido información y ya pues con el fin de año toca esperar al año siguiente si vamos a continuar con los programas que hemos hecho desde el Instituto Nacional de Salud para el tema de la caracterización y de identificación de las personas con drepanocitosis, saber quiénes son, dónde están y cómo están para saber qué tantas complicaciones tienen por la drepanocitosis. Para todas las enfermedades huérfanas hay una ficha que es la ficha 342. En la Clínica Colombia nosotros estamos desde el área de vigilancia, desde epidemiología, revisando todo el tema de todo lo que es vigilancia, pero también con énfasis en las enfermedades huérfanas, específicamente también o especialmente en la drepanocitosis. Recordarles al personal de salud que dentro de este esquema que mostraban como un diagnóstico diferencial de dengue, pues también la crisis drepanocítica puede ser un diagnóstico diferencial cuando se tiene fiebre, así como en la malaria, la influencia, el COVID, pero cuando hay dolor abdominal, con los cirujanos también hemos hablado y hay pacientes que presentan durante la crisis un dolor abdominal, van a cirugía creyendo que es apendicitis o colecistitis acalculosa y se encuentra que el abdomen estaba bien, pero entonces son crisis drepanocíticas. Y cuando los pacientes hacen ese compromiso por la acidemia que les comenté que se confunde también con cetoacidosis diabética y que pueden llegar a la muerte. Nosotros también hemos hecho diagnósticos de gestantes, mujeres que vienen con diagnóstico de malaria, con anemia, pero por lo que tenemos ya en la Clínica Colombia como esa vigilancia o esa observación acerca del riesgo de drepanocitosis, entonces se le toma el examen de drepanocitosis, es decir, la electroforesis de hemoglobina, y diagnosticamos embarazadas que vienen con diagnóstico de malaria de otros territorios y les encontramos que era, además de la malaria, una crisis drepanocítica. Ya en años anteriores hicimos eventos nacionales con invitación al viceministro de la época, que tuve la oportunidad de organizar este foro. Nos acompañó la directora del instituto de la época y en ese momento viceministro de la época, y se habló de que se iba a desarrollar una ruta para atención específica de drepanocitosis por la magnitud del problema. Muchas gracias.